30. Vamos a ir a un versículo muy conocido, quizás una una pequeña parte de ese versículo es muy conocida. Primer libro de Samuel, capítulo 2, gloria al Señor, versículo 30. Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer todos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Y hoy quiero hablar bajo el tema: yo honro a los que me honran. Amén. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por darnos la vida, la salud, los recursos para poder estar en este templo, Señor, por haber colocado ese sentir en nosotros de venir en esta hora a tu templo, Señor, para que juntos como iglesia adoremos tu nombre y prestemos atención a la enseñanza en esta hora. Te pido, Señor, que en este tiempo de exposición de la palabra, Señor, esa palabra cobre un efecto poderoso en nuestro corazón, que nuestro corazón esté receptivo y que podamos estar atentos al mensaje, que toda distracción o preocupación, Señor, se vayan en este mismo momento, y que la unción del Espíritu Santo sea fluyendo, Señor, por todo nuestro ser, para que de esta manera la palabra halle cabida en nuestro corazón. Te pido la gracia y el respaldo, Señor, como siempre, porque dependemos de ti. En esta misma hora, Señor, yo ruego que la palabra produzca un efecto poderoso, para lo cual será enviada. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Yo honro a los que me honran. Gloria a Dios. La versión contemporánea dice: por todo esto el Señor Dios de Israel te dice: yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Sin lugar a duda, amados, sabemos que vale la pena honrar a Dios. Amén. Porque Dios es justo. ¿Cuántos sabemos que Dios es justo? Si algo hemos aprendido en los años que llevamos en el Evangelio es que Dios sabe recompensar, que Dios sabe pagar, porque en ese conocimiento que viene al caminar con el Señor nos hemos dado cuenta que Dios es fiel y que Dios es bueno, pero sobre todo que Dios es justo. Pablo el apóstol escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Hebreos 6, 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Qué precioso es servir al Señor. Amén. Y servirle a nuestros hermanos es una bendición. ¿Por qué? Porque si algo sabemos es que el Señor sabe recompensar la obra y el trabajo de amor que mostramos hacia Él en su bendito nombre. Amén. Que es una inspiración para cada uno de nosotros, engrandecer la obra del Señor. Por eso, si alguien toma una escoba y barre el templo voluntariamente, debe saber que Dios sabe pagar. Si alguien enciende una luz de este templo con el ánimo, verdad, de que la casa del Señor esté de la mejor manera, el Señor le va a recompensar.
Si alguien de repente dice, no, hay un cable por ahí caído, voy a, ¿verdad?, a colocarlo en el lugar que corresponde, el Señor le va a recompensar. Si alguien se para en la puerta con este frío tremendo para darle la bienvenida a cada uno de los que va llegando, pues debe saber que Dios le va a recompensar esa disposición del corazón, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor. Y como hacemos las cosas para el Señor, pues sabemos que de Él recibimos recompensa. Y lo sabemos porque conocemos el carácter de nuestro Dios. El Hijo de Dios debe conocer el carácter de su Padre Celestial. Dios recompensa el esfuerzo de sus hijos, la dedicación de sus hijos, la diligencia de sus hijos, el compromiso de sus hijos, la disciplina que nosotros tenemos para con Él. Dios la sabe recompensar. Tu fidelidad hacia Él, tu amor hacia Él, pero como lo hemos estado hablando, sobre todo Él sabe pagar tu servicio hacia Él. Gloria al Señor. Digo eso porque a veces se nos olvida que Dios está en el cielo mirando todo lo que hacemos aquí en la tierra. No podemos ignorar esta preciosa y poderosa realidad. Mira lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo libro de Crónicas 16, 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen ¿qué? Corazón perfecto para con Él. Gloria al Señor. Esa parte es muy, muy importante. Bendito el nombre del Señor. Y no lo podemos olvidar, porque Dios ve todo cuanto sucede. Dios ve cuando se levantan enemigos para hacernos la guerra. Dios ve también la actitud de nosotros frente a esos enemigos, cómo resistimos los ataques. Dios ve cuando vienen las tentaciones y cómo nos paramos firmes y cómo reprendemos al diablo. Dios ve cuando con valentía enfrentamos las luchas, las dificultades. Dios lo ve todo, amado hermano, y sabe recompensar a quien se mantiene firme y fiel, firme, honrando y glorificando su santo nombre. Mucha gente en el momento difícil baja la guardia, en el momento difícil dice no aguanto más, y son infieles al Señor. Pero aquel que dice no, yo por encima de cualquier cosa voy a mantenerme en el propósito del Señor, pues debes saber que el Señor te recompensará. Debes saber que el Señor te honrará. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, el Señor está mirando sobre esta tierra para ver la actitud de nuestro corazón, y que el Señor nos ayude para no fallarle. Amén. Que el Señor nos ayude para estar prestos a lo que es conforme su propósito. Ahora, la última frase que leímos iniciando este mensaje en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que el Señor dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto realmente es una palabra fiel y verdadera, pero es un mensaje que fue dado como reprensión a un profeta, ¿verdad? Por un profeta, a Elí, sumo sacerdote y juez de Israel. Este sumo sacerdote, gloria al Señor, era de la familia de Itamar, de la tribu de Leví. Este Elí era el sucesor de Sansón. Era el sucesor de Sansón y también fue el predecesor y mentor del profeta Samuel. Este Elí está en medio de dos grandes íconos de la historia bíblica: Sansón y ¿quién? Y Samuel. Y en medio de ellos está Elí,
el sumo sacerdote Elí. Quien lo creyera, un hombre con grandes, inmensos privilegios, con un conocimiento de Dios profundo, pero que tristemente al final de sus días, de su servicio, se desvió honrando más a sus hijos que a Dios mismo. Y es un caso preocupante, alarmante, porque así como Elí, a veces pensamos que hay cosas que Dios nos va a pasar, cosas que Dios no va a ver, cosas que Dios, ¿verdad?, ni se va a dar por enterado, pero la verdad es que los ojos del Señor contemplan la tierra. La mirada del Señor está puesta sobre nosotros, amados hermanos. Y hay cosas que Dios no va a dejar pasar, ¿verdad? Como que me lo va a alcahuetear. No es así. Pero miremos el contexto de este versículo. Inicia precisamente en el versículo 12 y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, que estos hijos de Elí no eran adolescentes, dice eran hombres, no eran adolescentes faltos de información ni faltos de formación e identidad. Estos hombres tampoco eran cualquier clase de hombres dentro del pueblo, eran sacerdotes, adultos, hombres que desde muy temprano habían sido apartados para dar servicio santo al Señor. Pero estos sacerdotes ni temían a Dios ni le conocían. Eso es muy triste, amados hermanos. Ese versículo 12 nos deja ver el panorama de lo que se viene. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La pregunta del millón es: ¿cómo alguien que desde niño ha sido apartado para servir al Señor, y no cualquier servicio al Señor, sino un servicio santo en el templo, ni conoce ni teme a Dios? Eso es preocupante. Y ese encabezado de este pasaje todavía es más preocupante, porque dice el pecado de los hijos de Elí. Los que tienen Biblia pueden leerlo ahí. Dice el pecado de los hijos de Elí. No es la hazaña de los hijos de Elí, ni la gran victoria de los hijos de Elí, ni la bendición de los hijos del líder, ni del juez, ni del sumo sacerdote, sino que dice ahí en negrilla el pecado de los hijos de Elí. Y ese verso 12 es suficiente para darnos cuenta que la historia no va a terminar bien, porque dice que eran hombres impíos. ¿Qué significa impío? Impío viene de una palabra en latín impius, la cual traduce malvado, perverso, dañino, desnaturalizado, irreligioso, irreverente. Impío, quizás la palabra más práctica para que usted lo recuerde es apartado de la piedad, que no es pío, que no es convertido, que está descarriado. Eso significa impío, que no demuestra ningún temor hacia lo divino, ninguna devoción religiosa, que no respeta lo sagrado, que es apartado de la piedad. Eso es lamentable, encontrar esa condición espiritual en la familia que se suponía era el modelo del momento, porque técnicamente la familia más espiritual de todo Israel era la familia del sumo sacerdote, la que supuestamente había que mirar e imitar, pero que en este caso, en el caso de la familia de Elí, estaba dañada, estaba corrompida, estaba viviendo en pecado. Y qué triste esa condición del líder entre el pueblo. ¿Por qué la crisis de muchos cristianos hoy? Porque así como los hijos de Elí, que vivían y servían en el templo, pero eran impíos y no tenían conocimiento de Dios.
Por eso es necesario aclarar que el hecho que alguien venga al templo no quiere decir que esa acción sea suficiente para honrar a Dios. Miles y miles llenan templos, pero son impíos y no tienen conocimiento de Dios. Los hijos de Elí vivían en el templo, trabajaban en el templo, comían en el templo y lo peor de todo, pecaban en el templo. Hacían de todo en el templo. No salían del templo, pero estaban lejos de Dios. Estar en el templo no es suficiente para honrar a Dios. No es suficiente con traer tu carne, tu cuerpo y ponerlo en una silla y decir: de esta manera estoy honrando a Dios. Porque honrar a Dios va mucho más allá. ¿Cuántos queremos honrar a Dios como debe ser? ¿Qué es honrar a Dios? Porque la promesa es grande cuando el Señor dice: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. ¿Qué significa esto? Es necesario prestarle atención, porque también dice la segunda parte, la advertencia dice: los que me desprecian serán tenidos en poco. En la traducción contemporánea, más a los que me desprecian humillo. ¿Qué es honrar? Según el diccionario, es mostrar o tratar con un alto nivel de respeto a alguien. Significa apreciar, premiar, ensalzar, favorecer, enaltecer, engrandecer, distinguir, galardonar. Eso es honrar. Eso es honrar. Por ahí alguien dijo que esa palabra solo la podíamos usar para el Señor, y solo el Señor es el que merece la honra y la gloria. Y fue una mala interpretación, porque también hay un versículo que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero hay que hacer diferencia en cuanto a este tipo de honra, porque una cosa es la adoración, ¿verdad? Y otra cosa, el tratar con un alto nivel de respeto a alguien. Entonces yo no estoy adorando a mi padre o a mi madre terrenal, pero lo estoy honrando, lo estoy apreciando, lo estoy favoreciendo. Gloria al Señor. Y en la Biblia esto es claro. A veces se sacan versículos de contexto y cada quien los presenta o los expone desde su amañada opinión. Y de eso sí que se está presentando hoy en día. Algunos para defender una santidad que no existe. Y ahí nosotros tenemos que ir a la palabra y conocer lo que dice la palabra, para que cualquier enseñanza que hoy en día circula por internet no digamos: amén, te alabamos Señor, y honremos lo que está diciendo cualquier persona. Pero es necesario escudriñar las escrituras. Amén. Entonces hay que honrar al Señor. Y en la Biblia Jesucristo nos enseña acerca de lo que es la honra. Miremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 28. San Juan 8, 28. Amén. Dice así: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando los judíos acusaron al Señor de estar endemoniado, entonces en ese mismo capítulo, en el versículo 49, el Señor le respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora es necesario mirar estos versículos para darnos cuenta cómo honraba el Señor Jesucristo al Padre Celestial, y de esta manera poder entender cómo yo, hijo de Dios,
puedo honrar a mi Padre Celestial. Y lo primero que podemos ver en el versículo 28, cuando el Señor dice: nada hago por mí mismo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Entonces la primer característica, si tú quieres honrar a Dios, es que no debes actuar por ti mismo, o no debes actuar por tu propia cuenta, no ser sabio en tu propia opinión. ¿Qué hacía nuestro Señor? Dice: sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez tu mente diga una cosa, tu capacidad de tomar decisiones te pueden llevar a un lugar, pero no haces lo que quieres, no actúas por ti mismo. Y eso es el ejemplo del Señor. Él tenía la capacidad de pensar, ¿verdad?, propiamente, de decidir individualmente, de ir a cierto lugar si le parecía, pero nada hacía por sí mismo, sino que actuaba conforme el propósito del Señor, conforme la enseñanza del Padre. En todo momento reconocía la enseñanza del Padre. De igual manera, nosotros debemos reconocer que hay uno más grande. Amén. Que hay uno que todo lo sabe, que todo lo conoce. Que hacía el Señor Jesús, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Nada hacía por sí mismo. Y es ahí donde muchos tratan de honrar al Señor, pero ni por el primer punto pasan. Porque dicen: yo fui al templo. Ok, fuiste al templo, pero ¿obedeciste a lo que el Señor te enseñó? ¿Obedeciste a la palabra que el Señor te entregó? No. Entonces salen del templo y hacen lo que bien les parece. Sin embargo, ellos dicen en su propia opinión: cuando suene la trompeta yo me voy porque estoy honrando a mi Señor de todo corazón. Y no es así. Cuando Cristo nos compró, ese día le entregamos nuestra voluntad. Sin embargo, pareciera que algunos cristianos no lo hicieron así. Juan capítulo 5 versículo 19 dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el cristiano que quiere honrar al Señor no está buscando hacer su voluntad, actuar conforme sus deseos, actuar conforme su opinión, sino que está buscando hacer la voluntad del Padre. No buscamos nosotros hacer lo nuestro, sino lo de Dios. Por eso ese pasaje tan conocido en Proverbios capítulo 3 versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Si alguien pregunta: ¿cómo honro a Dios? En una primera estación o en una primera medida, tienes que doblegar ese deseo de hacer lo que bien te parece, sin antes consultarlo, llevarlo a la presencia de Dios. Amén. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? No actuaba por su propia cuenta, aún siendo Dios, aún siendo Señor. Amén. No actuaba por su propia cuenta, sino que sometía su voluntad a la voluntad del Padre.
Yo te pregunto, ¿sometes tu voluntad a la voluntad del Padre? ¿Sometes tus planes a los planes del Señor? ¿Sometes tus propósitos al propósito del Señor? Porque el Señor honra a los que le honran. Es decir, el Señor respalda y bendice a aquel que quiere hacer la voluntad de Él. ¿Quieres honrar a Dios? El Señor Jesús se mantenía en una constante. Y si tú quieres honrar a Dios, de igual manera. En un segundo lugar, haz lo que le agrada a Dios. Por eso el verso 29, gloria al Señor Jesucristo, de Juan, capítulo 8. Juan 8, 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre, no cuando tengo ganas, no cuando me parece que no voy a perder, cuando estoy seguro que las cosas van a salir como yo quiero. No, dice el Señor Jesucristo: porque yo hago siempre lo que le agrada. Y si alguien quiere honrar al Señor, no debe hacer lo que le molesta a Dios. Si tú quieres honrar a Dios, no hagas lo que le hace enojar. No le provoques a ira. Cuando Dios dice: yo honro a los que me honran, está haciendo una promesa maravillosa. Yo premiaré, yo ensalzaré, yo enalteceré, yo favoreceré, yo engrandeceré. Yo galardonaré a todo aquel que me respete, a todo aquel que se someta a mis normas, a mis estatutos, a mis decretos, a mis mandamientos, a todo aquel que no quiera hacer su voluntad sino mi voluntad. Yo honraré a todo aquel que quiera agradarme, porque vivimos para agradar a Dios. Y hay un verso que dice que nosotros debemos comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Lo recuerda? Eso está como en Efesios. Amén. Dice la palabra, aquí está. Desde el verso 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el cristiano no vive una vida desordenada, agradándose a sí mismo, como si todavía viviera en tinieblas, como si todavía viviera en pecado. El cristiano que ahora vive en la luz comprueba lo que es agradable al Señor. Amén. Qué importante es esto. ¿De qué manera el Señor va a recompensar a aquel que le honre? Proverbios 22:4, un versículo muy precioso que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así a algunos no les parezca este versículo, pero está en mi Biblia. Amén. Así algunos digan: no me parece bueno querer agradar al Señor, porque no es un buen negocio. Pues yo quiero decirles: este es el mejor negocio: honrar al Señor, agradar al Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Sin embargo, algunas personas dicen: pobrecitos los cristianos, cómo pierden el tiempo por allá orando, buscando a su Dios. Y yo digo: no, esto no es perder el tiempo, porque el tiempo que tú buscas al Señor, el Señor te lo recompensa. La gente dice: mira, pobrecito, un domingo por allá evangelizando, un sábado por allá ayunando. Todo lo que estamos haciendo es para agradar al Señor, para honrar al Señor.
Y esto no es perder el tiempo, esto es trabajar para engrandecer la obra de Dios. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú evangelizas, cuando tú predicas, le estás sirviendo al Señor. Y créeme que el Señor te lo sabe recompensar, el Señor te lo sabe pagar. Sin embargo, algunos dicen: no, prefiero yo invertir tiempo en otra cosa y no en honrar a Dios. Pues sé que hay conflicto de intereses porque le sirvo al Señor de tiempo completo, ¿verdad? El uno dirá: bueno, pero pastor, usted es pastor, entonces pues cómo no va a decir que el Señor sabe pagar. No, pero es que esta promesa es para todos los hijos de Dios. No importa si eres pastor, misionero, evangelista, ingeniero, taxista, amén. Esto es para el que sirve de corazón, el Señor lo recompensa. El Señor le paga, aleluya. Si tú te levantas temprano a orar a las 4 de la mañana, Señor bendice la congregación, Señor bendice la familia, Señor salva las almas perdidas. ¿Cómo se llama eso? Trabajar para el Señor. Y el Señor te lo paga. ¿Y de qué manera me paga el Señor? Bueno, pues no vamos a entrar en detalles porque no nos alcanzaría el tiempo para describir cómo nos paga el Señor. Porque aquí no solamente estamos hablando de dinero. Si tú lo necesitas y le estás trabajando al Señor, el Señor te lo provee, el Señor se glorifica de alguna manera. Si tú estás necesitando pan, el Señor te envía pan. Si tú estás necesitando carne, el Señor te manda carne. Si tú estás necesitando un contacto con alguien, una persona, el Señor te pone la persona. Porque estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo honro a los que me honran. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria a Jesús. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Entonces mira qué bendición cuando uno se ejercita para la piedad, cuando uno vive para agradar a Dios, cuando uno vive para honrar al Señor. Qué bendición. No solo hay recompensa en esta vida presente, sino en la venidera. No solo el Señor te recompensa en lo temporal, sino en lo eterno te va a recompensar. Pero tan triste es que el sumo sacerdote Elí no preparó a sus hijos Ofni y Finés para que sirvieran a la piedad y anduvieran en la piedad. No los preparó. Sus hijos, aunque sacerdotes, eran hombres impíos. ¿Y por qué impíos? Seguramente hay una gran responsabilidad en este padre. El responsable de instruir a sus hijos en la piedad era Elí. Aparte que era el líder espiritual de la nación. Pero antes que el líder espiritual, era el líder de su casa, el líder de su hogar. Por lo tanto, él era el responsable de enseñar a sus hijos el temor de Dios. No eran los vecinos, no eran los abuelos, no era el gobierno, era Elí, el padre, el sacerdote del hogar, el responsable de enseñarles el temor a esos hijos. De igual manera, nosotros hoy los padres tenemos una gran responsabilidad, una extremada responsabilidad. Porque no son los profesores de la escuela, del colegio, ni de la escuela dominical los responsables de enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Ni siquiera son nuestros pastores. Somos nosotros
los que estamos con ellos en la casa. Qué grandes retos tenemos hoy como padres. Porque no solo nuestra preocupación debe estar enfocada en que ellos obtengan una buena educación. Porque generalmente yo he visto muchos que dicen, no, yo no quiero tener hijos porque todo eso está muy costoso. La educación está muy costosa, mantener un hijo está muy costoso. Y se piensa en lo secular, más no en lo espiritual. Pues yo pienso que hay que preocuparnos por lo uno y por lo otro. Amén. Pero aunque el mundo esté mal y cada vez está de mal en peor, no debe ser un argumento. Yo no quiero traerlos porque esto está muy difícil. Porque cuando uno se casa, el Señor bendice nuestro hogar con nuestros hijos. Es una bendición tener hijos. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Y es bueno que los solteros dejen claro este tema. Si hay algún noviazgo por ahí, que hablen este tema, porque ahora es muy frecuente que algunos digan, sí, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Y se habla el tema hasta después de la luna de miel. Cuando el hombre dice, no, yo sí me casé, pero no quiero tener hijos. O ella dice, yo me casé, sí te amaba, pero no quiero tener hijos para no dañar la figura. Han habido estos casos, hermanos. Y lo digo seriamente porque después de casados, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? Entonces es mejor dejar claro que si usted quiere tener media docena, lo deje estipulado y firmado también. Amén. 6 discípulos no está mal. O el grupo completo de alabanza con coro y todo también. O el consejo que nos da el pastor, máximo 3, mínimo 2. Porque uno solito no es bueno. Si usted solo tiene uno, amén, respetable, pero no es bueno. Y bueno, ese no es el tema hoy, pero no solamente debemos preocuparnos por la buena educación, por lo material, también hay que invertir mucho tiempo y ejemplo en la formación moral y espiritual de nuestros hijos. La Biblia es clara, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y por qué los hijos de Elí se apartaron? Algo pasó ahí. Algo pasó ahí, hermano. Que alguien que ha sido modelado por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, que ha sido influenciado, un hijo que ha visto a Jesucristo en su papá, en su mamá, crezca y no quiera ser un cristiano, eso es muy raro. Muy raro. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que si uno ve a un hombre íntegro, a una mujer íntegra, es que uno lo quiere imitar, que uno quiera seguir el ejemplo. Hay etapas difíciles en la vida, hay etapas, la adolescencia es una etapa muy difícil, pero aún así, si ese adolescente cuando era niño fue instruido en el temor de Dios, no se va a apartar de los caminos del Señor. Si nosotros le sembramos, hermano, el buen ejemplo, la palabra, el temor de Dios, no se va a apartar. Porque esto no es una teoría, esto es una promesa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quieres que tu niño ande cuando viejo por el buen camino? Entonces no esperes a la adolescencia para mostrarle el camino. No, es que está muy chiquito, él no entiende. No, ese ni sabe hablar. No importa, instrúyelo, enséñale. Ahora, pero muy importante, enséñale y camina con él.
Porque algunos que pretenden meterles el evangelio a la brava y aplican, no, la letra con sangre entra, pero aquí no, el evangelio con sangre no entra. El evangelio entra con el buen ejemplo. El evangelio entra cuando uno ve la coherencia entre lo que los padres predican y lo que viven. Eso es así. No, que de tan santos que fueron los padres, los hijos salieron impíos. No sé, no creo mucho en esa hipótesis. Por eso una de las ordenanzas en las que Dios fue enfático para con los israelitas fue Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero, ¿dónde? Sobre tu corazón. O sea, primero tú tienes que vivirlas, para luego, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el Señor pone la vara bien alta. O sea, nuestra casa, toda nuestra casa tiene que estar clara en este aspecto. En nuestra casa no se sirve a otro señor, ni a otro Dios, ni en nuestra casa se adora a otro Dios o a otro ídolo. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no me parece, dice el adolescente, yo ni creo que hay Dios. Qué grandes retos tenemos hoy, hermano. Y así muchos hijos crecen deshonrando a Dios. Pero a veces se deshonra a Dios por la falta de obediencia a la instrucción del Señor. Se crece deshonrando a Dios porque muchas veces nosotros los padres no les testificamos a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. En muchos casos ni el hombre de Dios se escucha en la casa de los cristianos. Hay casas donde no se hace ni oración por el desayuno, ni una oración para salir, ni una acción de gracias. Oh, Señor, nos has provisto un comedor, muchas gracias. Señor, nos has provisto un nuevo televisor, muchas gracias. Pero los hijos a veces crecen y ven, sí, oh, qué chévere, qué bonito, sí, cambiamos de mueble, nos compraron cama, nos compraron ropa, pero por ahí nunca aparece la gratitud hacia el Señor. ¿Y sabes a dónde está llevando esa negligencia espiritual de los padres? A que se levanten hijos impíos, hijos irreverentes, hijos ajenos del temor de Dios, ajenos de la piedad. Hay que instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Hay que prepararlos para la piedad. Y cuando hablamos de prepararlos para la piedad, no es prepararlos para que sean evangelistas, misioneros o pastores. Y ese es el llamado, amén.
Cuando hablamos de la piedad es para que sea lo que hagan, la profesión que tengan, tengan el temor de Dios. Sean siervos de Dios donde quiera que estén. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Deuteronomio 11:7. Dice: mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Y esto se lo dice a Israel. Nosotros los padres podemos decir: hemos visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho con nosotros. Tal vez nuestros hijos no han visto todo, y seguramente no han visto todo lo que nuestros ojos han visto, y mucho menos cuando el Señor nos regale nietos. Amén. ¿Y cuál es entonces mi responsabilidad? Hablarles, testificarles, decirles, contarles la historia, quiénes éramos, de dónde el Señor nos sacó, por dónde nos llevó y ahora en dónde estamos. Y decirles: todo esto se lo debemos al Señor. Porque muchos hijos nacen en la tierra prometida. Muchos hijos nacen en una casa de abundancia, en una casa que pudiéramos decir fluye leche y miel, pero no pasaron por el desierto que pasaron sus padres, en donde los padres fueron fieles, en donde los padres desarrollaron su fe, y nacen ellos disfrutando de las bendiciones. Y se levantan hijos impíos sin el temor de Dios, porque no se les enseña a ellos que si estamos en la bendición es por la gracia y misericordia del Señor. Que si hay una nevera repleta de comida, hermano, es porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es nuestro ayudador. Que si ellos pueden abrir un closet y escoger la ropa y los zapatos y cuanta cosa ellos quieren, es porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y no importa los años que tengan, ellos tienen la capacidad de asimilar que hay un Dios bueno. Así que si tú has visto la mano de Dios a tu favor, cuéntale a tus hijos, testifícale a tus hijos. Una de las cosas que siempre desde niño recuerdo con mi hermana es cada vez que Dios daba una victoria o Dios le permitía comprar un carro mejor a mi papá, era la oración de gratitud. Que se traía el carro y qué bendición, y súbanse y mire, y tiene esto y tiene lo otro, pero ahora vamos a hacer una oración y le vamos a dar gracias a Dios. Entonces nosotros crecimos entendiendo que Dios era el proveedor de esa bendición, hermano. Crece uno agradecido con Dios. Cada vez que nos podían llevar a comprarnos ropa, lo primero que nos hacían, en el caso de mi madre, era: dele gracias a su papá y denle gracias a Dios que le proveyó a su papá. Y uno crece con ese temor de Dios, porque hay gente que cree que la plata está bajo las piedras y que eso es, ahí crece y viene porque sí. No. Cuéntale a tus hijos todo lo que Dios ha hecho. Eso nos lleva a un tercer paso: darle la gloria a Dios todo el tiempo. Si tú quieres honrar a Dios, dale la gloria todo el tiempo, todo el tiempo. El salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso honrar a Dios no solo es venir al templo el domingo y cantarle 3 coros de alabanza y 2 de adoración y decirle: oh Señor, muchas gracias, amén. Y el lunes también le alabo, y el martes también le alabo, y el miércoles también le alabo, el jueves, el viernes, el sábado también le alabo y le doy gloria. Amén. Porque esto es lo que el Señor espera de mí. Regresemos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Capítulo 2, versículo 13. Primer libro de Samuel 2:13. Dice: y era costumbre de los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Los hijos de Elí.
con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y dice el verso 16: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Haga un alto ahí en la lectura. Si tú quieres honrar a Dios, debes mantenerte en una cuarta constante: apreciar lo que Dios aprecia, amar lo que Dios ama. Para Dios son importantes las ofrendas del pueblo. Siempre lo han sido y seguirán siendo importantes los sacrificios a Dios. El pecado de los hijos de Elí consistió en despreciar lo que Dios aprecia. Ellos ni daban el valor sagrado ni al servicio como sacerdotes en cuanto a la ofrenda se trataba. Ni daban a la ofrenda el lugar sagrado ni al servicio como sacerdotes. Para Dios era determinante la posición sagrada que estos ocupaban como ministros, como siervos del altar. Y por supuesto, la ofrenda era sagrada para Dios, pero los hijos de Elí ni hicieron lo uno ni hicieron lo otro. Despreciaban la ofrenda o el sacrificio que los israelitas traían, y también no les importaba mucho la posición que Dios les había dado dentro del pueblo. Por eso tú tienes que apreciar la posición que Dios te ha dado. Hay gente que dice: yo pues sí, pues yo no soy nada, yo sí voy al templo ahí, pero no valgo nada. ¿Cómo así que no vales nada? Jesucristo murió por ti, derramó su sangre para comprarte. Sin embargo, algunos dicen: no, yo no soy nada porque no soy líder. Es que aquí no valemos más o menos por ser líderes o ser pastores. Somos hijos de Dios y eso es suficiente, hermano. Sin embargo, a algunos el diablo les ha tomado ventaja y les ha minado la mente, el corazón, para hacerles creer que no valen nada. Y por andarte despreciando, estás despreciando lo de Dios. Tú tienes que apreciar lo que Dios aprecia. Tu vida es importante para el Señor. Y lo que tú puedes hacer es también muy importante para el Señor. Ser hijo de Dios es un privilegio y servir al Señor es un privilegio. Para el mundo, el cristianito, sí, la hermanita, el hermanito, nos dicen. Bueno, no importa cómo nos llamen. Lo que importa es cómo estoy delante del Señor. Lo que soy, quién soy para el Señor. Y yo no soy cualquier cosa. La iglesia no es cualquier pueblo. El Hijo de Dios no es cualquier aparecido. Precio de sangre fue el valor de nuestra redención. Aleluya. Entonces, si quieres honrar a Dios, aprecia lo que Dios aprecia. La posición que Dios te ha dado. Lo que Dios ama, ama lo que Dios ama. Número 5, guarda lo establecido por Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Es hacer las cosas a la manera de Dios. Si Él estableció una ley, un mandamiento, guárdalo, porque al guardarlo estás honrando al Señor. El pecado de los hijos de Elí consistió, o la ley era clara, la ley que Dios había establecido para las ofrendas decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de esa carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda: dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Y decían: debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere asada, él la quiere cruda.
Y si no me la das por las buenas, entonces me la vas a dar por las malas. Y de esta manera violaban lo establecido por el Señor. ¿Y por qué? Porque no se querían someter a la directriz del Señor. Si Dios dijo, hazlo así, hazlo así. Si Dios dijo, no lo hagas, pues no lo hagas. Pero algunos que dicen, no, yo no nací para someterme a nada. Yo no nací para estar bajo opresión. No me gusta como se enseña, no me gusta lo que me predican. Bueno, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras humanamente, pero si eres hijo de Dios tienes que someterte a la palabra. Y más si entiendes que Dios tiene un plan contigo, sométete al propósito de Dios, porque de esta manera le honrarás. ¿Cuál fue la deshonra de los hijos de Elí? Que ellos dijeron, no será la manera de Dios, sino a nuestra manera. Dios estableció reservar una parte especial de los sacrificios para los sacerdotes. La espaldilla derecha siempre iba a ser reservada para los sacerdotes. Pero ellos decían, no, nosotros escogemos, nosotros metemos el garfio y lo que saquemos todo será para nosotros. Y el Señor dijo, no es así. No es así. Mira, estamos viendo todo el contexto que nos lleva al versículo 30. El por qué el Señor toma esa decisión tan extrema hacia los hijos de Elí y sobre todo hacia Elí. Nosotros tenemos que aprender a cuidar muy bien en dónde estamos metiendo las manos, porque los sacerdotes perdieron el temor y metían sus manos en la olla donde estaba lo de Dios. Se tomaron atribuciones que no les correspondían. Primero, lo que estaba dentro de la olla era sagrado, era para Dios. Aún la olla era de Dios. Y si tú no te quieres meter en problemas con el Señor, no metas las manos en la olla de Dios, ni te tomes atribuciones con la olla y digas, esto es lo mío. A mí no me gusta la carne sudada, yo lo que quiero es churrasco. Ese era el lío. Ese era el lío. Porque ¿qué era lo que se asaba? La grosura, lo que huele rico, lo que cuando empieza a oler, hermano, a uno le empieza por acá, ¿verdad? Las papilas gustativas empiezan, uno ya se imagina comiéndose ese churrasco. Pues los sacerdotes se engordaron comiendo churrasco porque no les gustaba la carne cocida. Se metieron en terrenos ajenos y ellos pensaron que el Señor les iba a pasar una y otra vez y que nunca Dios iba a hacer algo. Y hay un principio que si tú quieres ser bendecido, tú tienes que tener paciencia. Y a través de la paciencia nosotros honramos a Dios. Número 6, ten paciencia, espera. Los hijos de Elí deshonraron al Señor metiendo la mano en la olla. Pero la clave para ser honrado por el Señor, repito, es entender que ni la olla ni lo que está dentro de la olla son nuestros, porque solo somos siervos y solo tenemos, amén, de parte del Señor la orden de esperar a que se nos dé una parte reservada. Hay una parte reservada para los fieles. Hay algo reservado de Dios para ti que le has estado honrando por mucho tiempo. Gente que dice, no, yo esta que va pasando aquí está para mí. Pero al que se ha guardado y ha honrado al Señor, el Señor le dice en esta noche, yo tengo reservado para ti una mejor parte.
¿Dónde estará? Ten paciencia, porque esa paciencia honra al Señor. Y el Señor dice: yo honro a los que me honran. Hay muchos que de afán pierden la bendición. En último lugar, dice el versículo 17 del primer libro de Samuel 2: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado? Hollado significa pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En último lugar, séptimo lugar, ¿cómo honro al Señor? Colocando primero los intereses del Señor antes que el interés de los hombres. No podemos honrar más a los hombres que a Dios. Elí decidió honrar más a sus hijos que al Señor. Tengamos cuidado a quién estamos honrando, porque la palabra es sumamente clara en este aspecto, y Dios es celoso. Nunca olvides que el Señor honra a los que le honran. Puestos de pie, por favor, en esta noche, y vamos a decirle al Señor que nos ayude a través de una palabra de oración. Mi amado Jesús, te doy muchas gracias en esta preciosa hora, por tu palabra, por la enseñanza de las Escrituras que hoy hemos podido, Señor, compartir en la congregación. Padre, estamos orando en este momento, en primer lugar dándote gracias por la palabra. Gracias por este tiempo provechoso para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por el pueblo fiel, por los jóvenes fieles, los adultos fieles, Señor. Gracias porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido, Rey de gloria. Queremos orar para que en tu infinita bondad y misericordia guarde nuestro corazón en integridad, guarde nuestro corazón en santidad hacia ti, Señor. Con humildad nos acercamos para decirte: Señor, ten misericordia. Yo quiero honrarte, yo quiero agradarte, yo quiero apreciar lo que tú aprecias, amar lo que tú amas. Yo quiero, Señor, darte el lugar que te corresponde. Dios mío, si en algo te he fallado, perdóname. Si hay algún área, Señor, en la vida, en mi vida, que no esté, Señor, haciendo lo correcto, perdóname. Yo quiero honrarte en toda mi manera de vivir, en todo lo que soy y en lo que espero ser. Quiero, Señor, dar esa ofrenda agradable, ser ese sacrificio agradable en tu presencia. Oh Señor, qué linda es tu palabra. Ella no torna ni tornará jamás vacía, sino que es prosperada en lo cual, para lo cual es enviada. En este momento, Señor, te pedimos que ayudes a cada hermano de la congregación, a cada amigo que ha venido el día de hoy, que se encuentra batallando con una tentación, batallando, Señor, librando una lucha, oh Señor, conquistando una victoria. Te pedimos para que ayudes a cada uno de tus hijos
y que en esto, en cada decisión que tomemos, podamos honrarte, oh Señor, porque ciertamente tus ojos están puestos sobre la tierra, contemplan la tierra, Señor, para ver a los que con corazón perfecto andan delante de ti, Señor, porque tú darás a cada uno el pago según la obra. Ayúdanos a servirte con corazón sincero, con amor sincero, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra, por la enseñanza de este día. Gracias, Señor, por esta noche.